Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7. Milton Morrison, que es el director de Edesur. Saludos, Milton, ¿cómo estamos? Bueno, muy buenos días, Geomar. Te estrecho la mano Sí. y con ello a todos tus familiares, ¿verdad? Entre tu padre y tus tíos. Sabes que te queremos mucho. Muchísimas gracias, Geomar. Ese es un cariño y una amistad recíproca. Y con todos los que están aquí, hay una relación de amistad. Con José, Mayoané, Gustavo, o sea que estamos aquí entre amigos. Es difícil entrevistar los a Morrison son, mira, ¿eh? toditos son brillantes. De entrada, ven Morrison, acá. de entrada, ¿cómo tú has podido manejar Edesur con toda esta problemática, todas estas reclamaciones, la rectificación del presidente de la República que ha sido, ¿qué te digo? No de conformidad para la población, pero un presidente rectificar con los incrementos de la tarifa eléctrica, entonces ha vuelto otra vez. ¿Cómo tú te has manejado? Obviamente las EDE no son las que incrementan la tarifa eléctrica, porque a veces la población en sentido general cree que son las EDE, es la Superintendencia de Energía Eléctrica. Totalmente. ¿Cómo tú has podido manejarte en todas estas cosas? Mira, la clave ha sido darle la cara al cliente y tener una cultura y sobre todo una actitud pro el cliente, o sea, de poder explicarle y sobre todo tratar de mejorar a lo interno de la empresa lo que es la atención y la respuesta, que son indicadores que han manejado. Entonces, pero obviamente, tal como tú señalas, es una situación bien difícil porque hubo un incremento que realizó la Superintendencia de Electricidad en pleno verano, que es la época donde más se incrementa el consumo. Y si a eso tú le añades que aumentas una tarifa y no la explicas de manera muy clara, eso generó mucha confusión. Y qué bueno que tenemos un presidente, como tú muy bien dices, un presidente Abinader, un hombre que está muy conectado con el sentir del pueblo. Él mandó a la Superintendencia de Electricidad que parara esos incrementos. Eso obviamente nos generó a nosotros, a las empresas distribuidoras, una presión tremenda de grandes reclamos. Gracias a Dios, nosotros le dimos el frente. Muchos de esos reclamos, algunos tenían asidero y es real, a veces en ocasiones hay errores en la distribuidora, pero nosotros lo enmendamos, le acreditamos el dinero. Y lo otro, hemos tenido que manejarlo mejorando los servicios al interno, que luego le puedo hablar de algunas de esas cosas que hemos hecho que han mejorado. Morrison, cuando se hace ese reajuste por la decisión del presidente, ¿quién cargó con el costo de eso? Porque la distribuidora recibe una energía que le venden a un precio para distribuirla, entonces cobrarla. ¿Ya ustedes le habían pagado a las generadoras que le reciben energía o no se había pagado? No, mira, la realidad es la siguiente. Las empresas distribuidoras, como somos los que le damos la cara al cliente, lamentablemente tenemos que cargar con el peso de esa inquietud negativa o positiva que tenga el cliente. ¿Por qué digo eso? Y te lo voy a dividir en dos partes. Primero, el tema del incremento de la tarifa que hace la Superintendencia de Electricidad. La gente, tal como señalaba Mayoanex, la gente entiende que son las empresas distribuidoras. Sí. Entonces, en esa situación a nosotros se nos resulta muy difícil poder explicarle a cada uno, al millón de clientes, por ejemplo, que tiene de Sur Dominicana, de que eso es la superintendencia. Entonces hay que darle la cara. Lo otro son las interrupciones. En muchas ocasiones, cuando se dan interrupciones, no dependen de nosotros. Por ejemplo, si hay un déficit de generación, por alguna razón, que aumentó la demanda o una planta grande salió del sistema y eso, hay una interrupción. Pero eso a veces no tiene que ver con nosotros, pero nosotros ante el cliente somos el que le estamos dando la interrupción. O cuando la empresa de transmisión hace un mantenimiento de sus líneas de alta tensión que nos quita la energía a la distribuidora, también la gente recibe la interrupción, nos carga la distribuidora, pero nosotros no podemos decirle a todos ellos que son las empresas de transmisión. Cuando viene y sucede que hay un accidente de un poste de luz, un camión que se llevó eso y se genera una avería, o sea que hay muchas razones por la cual el cliente le carga el dado y nosotros tenemos que cargar con el peso de la culpa porque somos el que le damos la cara directamente. Claro. Entonces tenemos un gran reto, o sea que dirigir una empresa distribuidora en un país como la República Dominicana con una historia que se viene arrastrando de tantas ineficiencias en el sector, de
cortes de energía e interrupción programados antes del gobierno de Luis Abinader. Aquí las empresas distribuidoras, lo digo yo, cuadraban todos los días. Este día vamos a darle 8 horas de apagón a tal sitio, 6 horas de apagones. Eso se llamaba la gestión de la demanda. Hoy en día no se da eso porque nosotros desde que llegamos al gobierno el presidente dijo que había que darle energía suficiente a las personas y por eso cuando tú ves los indicadores estamos abasteciendo el 99% de la demanda que tenemos. Entonces con relación a lo de la compra de energía con los generadores, bueno, eso los generadores no tienen que ver con el tema de la tarifa eléctrica. Ellos lo único que tienen que ver es que me están vendiendo una energía y yo tengo que pagársela al precio que ellos me la están vendiendo en función de cómo los combustibles en el mercado internacional han variado. ¿Cómo ustedes han recibido y según el que administra Punta Catalina dice que está dejando alrededor de casi $200 millones? ¿Cómo ha sido esto para las EDES? ¿O para el país en sentido general? Bueno, lo primero es que el carbón de esa Punta Catalina y de otra, pero sobre todo Punta Catalina, que cuando se estuvo construyendo se dijo que iba a ser la panacea de las problemáticas del sector eléctrico. Esa Punta Catalina, el carbón con el que ella genera, cuando nosotros llegamos al gobierno, o sea, a finales del gobierno pasado, la tonelada de carbón estaba costando alrededor entre 50 a 60 dólares la tonelada. ¿Qué sucede? Nosotros el mes antepasado llegamos a comprar la tonelada de carbón a 245 dólares la tonelada. Es decir, que nosotros compramos casi 5 o 6 veces el precio que teníamos antes. Entonces, ahora tú vas a entender el por qué dicen que Catalina está dejando ese monto, porque al final Catalina, aunque del gobierno, no le hacen ninguna rebaja a las empresas distribuidoras. Catalina hay que pagarle su precio, es una empresa, hay que pagarle su precio de generación. Pero hay energía. Pero hay energía. Entonces nosotros ahí simplemente, a medida que incrementan los costos, los precios del carbón o del insumo o el tema del gas natural, los generadores obviamente tienen un grosor mucho más grande de ingresos y eso se les refleja ahí. O sea, pero lo que sí es bueno señalar que en este gobierno del presidente Abinader somos un gobierno de buena paga, porque ustedes no han vuelto a escuchar más nunca a los generadores quejarse de que no le pagan, y yo viví eso. Pues los apagones financieros. Eso no existe en la actualidad porque aquí se le paga mensualmente a los generadores. Hubo un instrumento que el Estado Dominicano, y ayúdame ahí precisamente, utilizó y es el seguro de garantía de precios para evitar incrementos. Sí. Se puede aplicar con el carbón y con otros insumos para la generación de electricidad. En ese caso de Punta Catalina pudieran utilizar eso porque de 50 dólares la tonelada a 250 casi, 5 veces el precio y subiendo. Sí. ¿No se pudiera utilizar ese esquema de un seguro? Sí, obviamente son mecanismos, como tú muy bien dices, Geomar, financieros que se utiliza y al principio el gobierno tuvo una previsión con el tema del gas natural y se compró un hedging, o sea, se hizo ese acuerdo. Claro, siempre todo se puede de una u otra forma asegurar, eso tiene un costo, pero cuando tú si haces una proyección de lo que podría ser el aumento y lo comparas con el costo en el presente versus los ahorros en futuro, siempre se pueden hacer. O sea que eso casi no se dijo, pero fueron muy beneficiosos para el país. Totalmente. Esa previsión. Son medidas que van en la orientación de que reflejan una buena planificación. Es decir, que hay que replicar nuevamente esa acción que se tomó. Morrison, se dice que una de las grandes debilidades de ustedes, las EDES, es el cobro. Sí. ¿Es cierto eso? Mira, no. La gran debilidad de la distribuidora no es el cobro. Y lo voy a explicar y le voy a decir cuál sería la debilidad, ¿verdad? Para que se vea. Contrario a lo que se ha pensado desde hace muchos años, y a mí hasta me sorprende, oiga lo que le voy a decir, a mí hasta me sorprende escuchar técnicos que yo sé que conocen la realidad, pero a veces cuando se está en la acera del frente se omiten informaciones o hasta se tergiversan. ¿Y tú no estás practicando eso también ahora? No, porque en eso, mira, y ahí yo me la juego mucho. Porque yo juego mucho. Tú estás en la otra acera ahora. Claro, por eso yo juego mucho con mi tema de
la coherencia. Yo he escrito varios libros y hay uno en el 2015 que hablo de eso, que cuando estaba en la acera del frente, que estaba yo decía lo mismo que te voy a decir ahora mismo, porque lo estudié. No, el tema del cobro no es, mira, las empresas distribuidoras, para que tengan una idea, en el sur dominicano nosotros cobramos promedio mensualmente entre el 98 y el 101% de lo que nosotros facturamos todos los meses. El problema no es el cobro. El problema es la facturación, que es diferente, que ahí es que vienen las pérdidas. Por eso te digo, o sea, lo que yo facturo, yo lo cobro. El problema está lo que no facturo, que ahí es que está la pérdida, y te explico. Porque hay una cantidad... Son filtraciones esas. No, hay una robo. cantidad... Exacto, hay una parte que es el robo. ¿Y aquí hay gente que roba electricidad todavía? Pero muchísimas, Geomar, y lo digo de manera responsable, muchísimas, de todos los estratos sociales, bajo, medio, alto, industriales, ¿Hay comerciales. gancho todavía? Sí, claro que y sí. edificios que se construyen con gancho. Y eso, así mismo, mira, Ya, y lo oye, más no duro sé, de eso, delincuente. tú sabes qué es lo más duro de eso, que entonces a veces la misma sociedad, y vuelvo y le cargo un poquito el dado a esos técnicos y a esos conocedores del sector, que a veces dicen, las pérdidas de la distribuidora, tal y tal y tal cosa. Pero te voy a decir algo. Las pérdidas de energía tienen un componente de responsabilidad social. Y tú me dices, ¿por qué? Pero ven acá, si yo tengo cerca de 1 millón, casi 1 millón de clientes, yo no puedo tener 1 millón de supervisores en cada uno de los clientes para ver si tú te estás cogiendo la energía. No, se supone hay una responsabilidad, que si yo te puse un medidor en una vivienda, en un negocio, en un comercio, tú tienes que entender que el servicio eléctrico, así como tú pagas el teléfono, así como tú pagas el cable, así como tú vas a un supermercado y cuando coges la comida en el carrito la pagas en el cajero, tú tienes que saber que la electricidad no surge de la nada. La electricidad tiene que pagarse. Entonces, cuando tú tienes el medidor ahí y tú entonces pagas o te pones en contubernio con muchísimos sinvergüenzas que nosotros tenemos, y lo digo así claramente, brigadistas, contratistas, eso, hay mucha gente buena, pero también hay mucha gente que se presta a hacer el negocio. Entonces, si tú alteras eso, ¿cómo uno a veces ve? Porque la cantidad de supervisores no son suficientes. No sé si tú me sigues. Se hacen esquemas de sondeo al azar, por grupo. Uno confía en el personal que está ahí. Pero cuando hay un soborno, hay un sobornador. Hay una diferencia. Hay una mezcla de esas entre cosas. 1 millón de clientes, pero ¿cuántos usuarios hay? Porque usuario es el que consume algo y no necesariamente lo paga. Muy buena. ¿Cuántos usuarios hay que no pagan? Muy buena pregunta. Mira, nosotros de ese millón de clientes, nosotros tenemos así facturado alrededor de casi 800,000, el número 700,000 y tanto, que son los que facturan y pagan. Como yo, por ejemplo. El resto hay oportunidades. Y muchos otros también, y lo debo decir de manera responsable, porque tampoco no puedo inclinar el dado solo a una parte, hay que decir algo. Ha habido dificultad por diversas razones con el tema de los medidores, porque hay todavía muchos clientes en las 3 distribuidoras que le falta el medidor. Y ahí ha habido temas diversos que tienen que ver con acciones internas, ¿verdad?, de las empresas que por alguna razón no han podido conseguir los medidores. Ustedes saben que anteriormente existían monopolios en términos de suplir ciertos materiales estratégicos. Los medidores, el 80% o un poquito más de los medidores que utilizan las 3 distribuidoras respondían a un único suplidor. Cuando llegamos al gobierno se buscó la manera de que, como ya estaba establecido en el entramado de las 3 distribuidoras, ese tipo de medición que respondía y se compraba por excepción de manera directa a un suplidor millones y millones de dólares, se duró muchísimos meses buscando cómo desenredar eso para que la empresa distribuidora, en vez de comprarle a un suplidor que te lo vendía al doble y había que comprárselo a él, la empresa distribuidora lo comprábamos directamente a la fábrica. Eso se logró, pero eso se logró casi un año después de nosotros llegar. Entonces, un año después de nosotros llegar, hubo un retraso, una acumulación de esos medidores. Pero luego tú le sumas la crisis post-pandemia del COVID, a eso tú le sumas
todos los embates a nivel económico internacional, los retrasos en el transporte marítimo, el aumento del flete, etcétera, etcétera, y eso ha producido retrasos en esa parte. Y lo otro, a ciertos materiales estratégicos que son parte de la instalación también han tenido retrasos. Entonces, cuando tú conjugas esos dos factores, tú tienes ahí que una porción importante, José, de clientes, o más bien usuarios y clientes, no tienen los medidores. Morrison, esa cantidad de energía que ustedes sirven y que no logran cobrar Sí. por múltiples razones, ¿qué representa en términos económicos para Edesur? Sí, mira, qué buena pregunta. Nosotros hay una combinación. Cuando nosotros hablamos de las pérdidas de energía, hay que dividir entre las pérdidas técnicas y no técnicas. Las no técnicas es esa parte del robo, etcétera, Sí. que yo le estoy hablando en la no medición. El tema técnico ya tiene que ver con la calidad de los materiales que se utilizan, los transformadores, las líneas de distribución, etcétera, etcétera. Entonces, visto así, para que tengan una idea, si Edesur Dominicana, en promedio, lo que pasa, yo que me gustan mucho los números, no tengo ese número así, pero te voy a dar un promedio. He visto así en sentido general, si Edesur Dominicana es una empresa que oscila entre un cobro mensual, por ejemplo, entre 3,000 y casi 4,000 millones de pesos, un poco de ingreso, y tú le calculas que cerca del 25% es una energía que se pierde, por decirlo así, es una cantidad de dinero importante. O sea que tú haces la extrapolación, ¿verdad?, entre ese monto más o menos recibido y cerca de un 25%. Que dicho sea de paso, nosotros en Edesur Dominicana, el tema de las pérdidas lo hemos controlado en estos 2 años y 3 meses y 4 meses que llevamos el gobierno, al punto tal que cuando tú ves las pérdidas en términos relativos, que ese otro debate que genera muchísimas confusiones, oigan lo que le voy a decir. En la República Dominicana, por primera vez en el sistema eléctrico dominicano, se sabe cuáles son las pérdidas reales del sistema. Y eso se demostró ahora en este gobierno de Luis Abinader. Porque la única manera de tú saber cuáles son las pérdidas reales del sistema es cuando tú suministras el 100% de la energía, porque ahí te van a salir las pérdidas. Hoy actualmente, cuando suplimos casi el 100%, oigan los datos que le doy, el 99% de la demanda se suple, ahí tú sacas las pérdidas. Anteriormente, cuando tú suplías el 86%, tú no puedes saber cuáles son las pérdidas, porque a menor suministro, menor pérdida. Por eso es que usted ve que en gobiernos pasados decían, la pérdida estaba más baja. Eso es mentira, eso es falso. Además de eso, súmele una cantidad de información basura dentro del esquema de facturación que ayudaba a mejorar esos indicadores. Cuando yo llegué de Sur, lo primero que hice y dije, y algo que yo aplico en mi vida misma, lo aplico hasta en el partido político que estoy. Yo en política, oiga lo que yo hago. Cuando yo hago reunión, yo digo, aquí no me inviten a nadie que no sea miembro del partido. A mí no me gusta el bulto. Si yo tengo 100 o 200 gente, tienen que ser 100 o 200 gente que esté conectados con esto. Orgánico. Y yo he hecho actividades que cuando ¿quiénes son miembros del partido? Usted hágame el favor y salga. Yo he mandado a sacar. Entonces yo lo aplico, eso Pero en mi vida. Tú estás Oye, eso, ahuyentando a los fanáticos. No, es que yo no me engaño a mí mismo. Entonces te digo eso para explicarte que hasta en Edesur lo hice. Entonces cuando llegué al principio me hablan de una facturación, porque le voy a explicar cómo se maquillaban los números de las pérdidas. Te están escuchando. Mira, pero es que yo soy un hombre que hablo, no solo, yo hablo con pruebas, conmigo es difícil discutir, porque el que se mete ahorita conmigo llama es, aquí para que le den pero que llame todo el mundo, porque yo estoy hablando, mira, las pérdidas, si tú tienes una facturación alta, Sí. con una compra de energía a generadores determinados, y tú aumentas la facturación, el indicador de pérdida baja, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Si tú tienes una base de datos con muchos clientes que dicen que tú le vas a facturar, aunque ellos no te paguen, aunque tú no cobres, solo porque aparezcan en el tema de la facturación, ya de por sí el indicador de pérdida te baja. Entonces, cuando yo llegué, había mucha gente, una base de datos que decía que eran clientes de Sur. Yo dije, pero eso no son clientes nada, pues yo no estoy cobrando nada de esa gente, sáquenme esa gente de la base de datos. Eso tuvo un impacto en el indicador de pérdida de la empresa. Y yo sopesé y puse un balance.
Una, que presento número bonito para que estén hablando de mí, o dos, sané una empresa y soy objetivo y realista con la realidad. Preferí lo segundo. Lo otro es, cuando tú das más energía, tú entonces generas más pérdida. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, un 30% de algo que lo estás perdiendo, cuando tú le aumentas, tú pierdes más de ese algo. Entonces, como estamos dando más energía, se incrementan el índice de pérdida. Cuando tú saneas la base de datos, entonces tú también incrementas. Entonces, nosotros, en términos relativos, en 2 años hemos mantenido el indicador de pérdida estable. ¿Cuál es el porciento? Y en términos, es lo que le decía, 25 y tanto. Y en términos, Más de 1.000 millones de pesos. Y en términos, no. 500 bueno, algo. Exacto. Un Porque, 25. Sí, sí, No, tú lo pero no el relacionas 25. con los 3.000. Exacto. Ok. El asunto, entonces, cuando tú lo ves en términos relativos y tomas el pasado y traes el 86% de la gestión de demanda y lo convierte en un 100% y sanea la base de datos, yo me atrevo a decir que en términos relativos las pérdidas en Edesur actualmente son menores que las que habían en el pasado. ¿Mito o realidad? Mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super